oportunidad de seguir, pero sé que otros hermanos van a hablar acerca de esto también. Y voy a enfocarme más en algunos, algunas ideas o cómo se veía el aborto desde la época antigua, los griegos, incluso los romanos y parte de la era cristiana al principio. Y claro está que de esto podemos hablar mucho más, por ejemplo, lo que la ciencia dice y el debate actual, y esto está para largo. Sin embargo, para poder entender el por qué ahora se debate tanto y es un tema bastante controversial, es importante que analicemos estos puntos. Así que voy a llegar solamente hasta cierto punto y espero que también ustedes participen junto conmigo. El ser humano en general, en sí, siempre ha estado preocupado por lo que es todo este proceso de la concepción de su propia especie. Esta es una preocupación constante, ya sea también para favorecerla como también ya sea para evitarla. Y esto es en todas las culturas. Desde las culturas más antiguas hasta las presentes, siempre vamos a encontrar de alguna u otra manera evidencias documentadas sobre este asunto, ¿sí? Y, y no siempre fue visto como este proceso, método de evitar la fecundación y todo esto, no siempre fue visto como una connotación moral. Llegó un tiempo en el que se le vio así, pero no siempre fue así. Siempre hubo distintas formas, distintas ópticas, ¿sí? Para poder evaluar si esto era lícito o no. Entonces, cuando nosotros hablamos de este tema del aborto, generalmente lo que decimos en esencia es que estamos hablando del sexismo. Pienso que porque esto se trata de las mujeres, de sus derechos inalienables, y por eso para nosotros como movimiento esto se vuelve bastante relevante y que sea comprendido en todas las esferas. Para poder ver quizá un poquito más detallado, quería saber, hay muchas definiciones, pero quise tomar algunas, tres nada más. ¿Y qué es el aborto? ¿Cómo se considera esto? ¿Qué es el aborto? La Real Academia Española dice, el aborto viene del latín abortus y lo define primero como acción de abortar. Lo que quiero que vean en estos tres conceptos es que tienen su relación. Acción de abortar. Segundo, como interrupción del embarazo por causas naturales o deliberadamente provocadas. ¿Y qué nos dice la OMS? Define el aborto como la interrupción del embarazo cuando el feto todavía no es viable, fuera del vientre materno. Paréntesis, viabilidad fetal. Según la Strong, porque hay algunas referencias, no bastantes, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, sin embargo parece que fuera diferente, pero tiene el mismo significado. Esto lo define como el nacimiento prematuro, algo caído o algo nacido fuera de tiempo. Bien, ¿hasta aquí tienen alguna opinión, algún comentario o alguna pregunta respecto a esto? ¿A estos conceptos? ¿Viable significa que puede vivir? No precisamente. Sí, esto lo voy a explicar más adelante porque fue esto parte de la discusión que se tenía en esas épocas. Si esto era que realmente podía o no podía, o qué importante era o no era importante. Entonces, esto lo voy a abordar más adelante. Sí, solamente no conozco la palabra bien. ¿Hay un sinónimo o puedes explicar la palabra? Viabilidad. No, si alguien tiene acceso que la pueda buscar, No, voy mirando en el podría diccionario. favorecerme. ¿Sí? Gracias. Ok. Si no la buscamos después, está bien.
Ok, entonces, este asunto del aborto es tan recurrente en nuestro país que me gustó un ejemplo que encontré allí. Es como esa persistente carta de presentación que hacen los periodistas a un ente importante, es decir, por ejemplo, algún personaje importante, ¿sí? Que va a ser conocido como los políticos, por ejemplo. Entonces es interesante porque surge siempre esa pregunta clásica, ¿está de acuerdo o no está de acuerdo con el aborto? Y se da por entendido que todos conocemos a profundidad, o mejor dicho, a cabalidad lo que esto significa, moralmente prácticamente. Pero en sí no se hace podría decir, no se hace un análisis histórico, ¿sí? De este tema de una manera más profunda y que sea tan convincente, que abarque tanto el punto de vista biológico como el punto de vista sociológico y también moral. Entonces, difícilmente para la gente en sí en popular es considerable tener una definición clara de lo que es el aborto si nosotros no vemos los diferentes tipos de perspectivas. Entonces, quiero hablar un poco acerca de historia y me voy a remontar a la antigua Babilonia, ¿ya? Porque desde entonces hasta nuestros días, porque hemos conocido nosotros acerca de eso, y es el código de Hammurabi. Y por primera vez allí encontramos una tipificación del aborto como un hecho jurídico, ¿ya? Entonces, quiero que alguien le pueda dar lectura a esto. ¿Sí? A ver, ¿alguien voluntario? Yo puedo leer. Leo, Ok, está Adelante. bien. leo yo. Ya. Dice, Código de Hammurabi. Si alguno golpea a una mujer libre y la hace abortar, pagará por su fruto 10 ciclos de plata. Si esta mujer muere, se matará a la hija del agresor. ¿Qué te parece eso, hermano Kelvin? Bueno, eso como diente por diente, ojo por ojo, algo así, ¿no? Sí, imagínense, esto es interesante porque casi 4.000 años, y es interesante porque no se penaba el hecho, sino la forma, ¿sí? En que esto se provocaba, si ustedes ven ahí. Es decir, si los golpes eran provocados ¿por quién? Por un varón. Porque dice, si alguno golpea a una mujer libre y la hace abortar, pagará por su fruto 10 ciclos de plata. Y si esta mujer muere, ¿se matará a quién? ¿A esa persona? No. ¿Quién iba a pagar por esto también? Entonces ahí podemos ver que por los golpes de este hombre o de un varón debía pagar una multa a la familia de la mujer. Y el valor de la multa, por supuesto, variaba por la clase a la que la mujer pertenecía. Esto es muy interesante. Y la legislación no hacía mención a si ustedes ven, a una interrupción voluntaria, sino que es algo como una riña o es algo que se va a hacer, pero no es algo voluntario. No se hace mención hasta aquí acerca de esto. Y también tomé de algunos artículos académicos lo siguiente. Vamos a ver. Oh, se trabó. Ahí está. Ahí. Ok, ¿alguien más que pueda leer, por favor? Ok, leo. Dice, si un señor golpea a su hija de otro señor y motiva que aborte, pagará 10 ciclos de plata. Si esta mujer muere, su hija recibirá la muerte. Si un golpe causa el mal parto de la hija de un plebeyo,
plebeyo. pagará 5 ciclos de plata. Si esta mujer muere, pagará media mina de plata. Si golpeó a la esclava de un señor y motivó su aborto, si golpeó a la esclava de un señor y motivó su aborto, pagará 2 ciclos de plata. Si la esclava muere, pagará 1/3 de mina de plata. ¿Qué es lo que le llama la atención a usted, hermana Solange, en esa lectura? Bueno, varias cosas. Una es que el precio el, por el niño es de 10 ciclos, ¿no? Pero y por la mujer es la vida de otra persona. Eso es un contraste que en nuestra realidad no es así. Se da más vida, más valor al bebé que a la madre, en este caso, ¿no? Esa es una de las cosas. Y otra, obviamente, el desnivel de las clases sociales que varían su precio y el simple hecho de colocarle un precio a una persona. Exacto. Eso es interesante, las clases sociales. Porque no para todos, si ustedes observan ahí, no es el mismo pago para todos. Esto depende. Otra Primero cosa, dice... ¿puedo? Ajá, Ya. claro, claro. Otra cosa que me llamó la atención es que Sí, la vida de la esclava no vale nada, exacto. porque es que si la esclava pierde un hijo, entonces el que la golpeó paga una cuota Ujú. por la pérdida de esa persona que murió, ese bebé. Pero si la esclava muere, nadie paga nada. Ni siquiera se ¿Sabes? menciona. Ah, porque No lo sé. Algo que me otro llama la era, atención. porque lo Ajá, otro sí. era que si la esclava moría o si la mujer moría, se pagaba con la vida de otra mujer, ¿no? Pero si la esclava moría, no, nada. Loco. Otra cosa que me llamó la atención también es que el principio es aplicable, el mismo, aunque no de igual manera, pero el principio es aplicable mismo en las diferentes clases. Y esto es Y algo que creo, en nuestra actualidad es sí, lo opuesto también. exacto. Entonces, es interesante ver cómo estas jurisdicciones se daban en ese tiempo. Y creo que fue el hermano Kelvin que habló acerca de ojo por ojo, diente por diente. Pero ustedes pueden ver ese principio aquí. O sea, yo personal lo que veo es como que el Código Hammurabi trataba de ser equitativo en las penas, ¿no? Por ejemplo, ojo por ojo, diente por diente, como dar lo mismo, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando decían matar a la mujer, era vida por vida, por ejemplo. Pero cuando era un aborto, no se hacía vida por vida. Es como que parece que el feto no era considerado vida. Era algo valioso, por eso la paga era en dinero, pero no parece que era considerado vida. Por lo menos eso me parece a mí. Hay una mano levantada. Sí. Sí, pienso que para nosotros es algo fácil opinar de nuestro punto de vista, ¿no? Comparando una sociedad de hace 3000 o más años con la nuestra. Obviamente estamos un poquito en otra dispensación y han pasado cosas. Me imagino que en aquel tiempo era tal vez revolucionario que se consideraba eso. No sé si tienes comparación con otras sociedades, ese tiempo, cómo se manejaba el tema. Sí, Okay. sí, lo vamos a ver más adelante. Si ustedes ven, por eso les mencioné eso de vida por vida, pero no era aplicable a todo. Es como, esto se conoce la famosa ley del talión y obviamente de acá del Código de Hammurabi, pero no aplicaba esto. Y lo que quiero ver es que vean, es que en realidad ellos estaban preocupados por el fruto que iba allá adentro, o era más otra la preocupación que ellos tenían. Y eso es interesante observarlo aquí. Bien, voy a seguir con la otra. Me pasé. Ahí está. Hice esta
carretera para poder a ver en qué tiempo. Lo encontramos como en 1700, es solamente como una forma de ilustración. Aquí está. Bien, es interesante también, le llaman el Código de la Alianza o tiene otros diferentes nombres también, la ley mosaica, también las diferentes jurisdicciones que se dieron ya en Grecia, perdón, en Israel, en el pueblo, nosotros ya conocemos acerca de esto, pero quise mencionarlo como parte de la historia también, porque también ustedes conocen y saben, ¿no?, que este código de Hammurabi sirvió como un modelo para las otras culturas que intentaron ellos también establecer sus propias leyes. Entonces, sabemos que también Moisés escribió esto y hace un énfasis, una referencia también al aborto. Si alguien podría darle lectura, por favor. ¿Puedo leer? Sí. Éxodo 21, 22 a 23. Si algunos riñeren, hirieren a mujer embarazada y ésta abortare, pero sin haber muerte, serán penados conforme a lo que les impusiere el marido de la mujer y juzgaren los jueces. Mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida. ¿Ven ustedes alguna similitud en el código anterior? No sé si es una similitud, pero algo que me llama la atención es el hecho de que en el código anterior, tanto como en Éxodo, lo que la mujer piensa o sienta no tiene cuidado, es un lío que termina siendo de hombres. Exacto. Y si ustedes ven, se trata de una riña, se trata de algo que se está haciendo y no se está considerando a la mujer en sí. Y están hablando de que hay pelea y si esta aborta, entonces lo que va a hacer es que va a haber una multa, va a haber una pena como había en el otro código. Y entonces dice que si hubiera muerta, allí sí pagará vida por vida. Ok, entonces, teniendo esto en mente, en esta cultura, lo que ellos pensaban, para atrás. O sea, aquí tenemos, esto fue aproximadamente en 1500 años antes de Cristo. Bien, hablando un poquito acerca del mundo greco-romano. Hay algunos historiadores un tanto destacados, o mejor, si se trata de este tema, podríamos decir que sí, que nos brindan un poco de información acerca de cómo la sociedad se miraba en ese tiempo. Y hay un escrito de Polibio, que lo vamos a leer, y dice, en nuestro tiempo, toda la Grecia se haya sometido a un bajo porcentaje de natalidad y disminución general de la población, debido a la cual las ciudades han quedado desiertas y la tierra ha dejado de entregar sus frutos. El hombre ha caído en un estado tal de lujuria y avaricia e indolencia que no desean casarse, y si lo hacen, no desean tener familia, o a lo sumo 1 o 2 hijos, de manera de dejar a estos en abundancia. ¿Qué les llama la atención en eso? Bueno, para mí esto explica el por qué le dan un valor al hijo, porque tiene un valor más alto que el de la mujer. Esa misma condición. Exacto. Y fíjense que era muy evidente en ese tiempo, en los casos que existían, como dice allí, 1 o 2 hijos, uno podría ser arrebatado por la guerra y el otro podría ser muerto por las enfermedades. Y no estamos hablando solamente de las casas, estamos hablando de ciudades enteras, quedaban, como dice al principio, vacíos, sin recursos. Y este
escrito o testimonio de Polibio me hace a mí concluir de que los métodos más generalizados para poder limitar, diríamos, voluntariamente a la familia, estaba el aborto y estaba el infanticidio, de una manera implícita. Y no, había muchas medidas en todas las culturas, medidas contraconceptivas para no tener bebés, pero eran bastante ineficaces. Entonces, ellos están viendo algo más que esto, están viendo lo moral y están diciendo, algo está pasando aquí y el hombre ha caído en un estado de locura, avaricia e indolencia y no desean casarse y si lo hacen, pues no desean tener hijos o tal vez 2 y si no, lo que no, de manera de dejar a estos en abundancia. O sea, había una decadencia en ese tiempo, pero me llama la atención de que muchos historiadores hablan acerca del infanticidio, cómo ellos veían el infanticidio y esto parecía que tenía como que más importancia que el feto en sí o el aborto. Entonces, el infanticidio, no sé si alguien pueda leer, que no haya leído, que no sea la hermana Marco ni la hermana Solange. La hermana Karina. ¿Estás ahí? Y si no estás, entonces buscaré a alguien más. Hermana Matías. Dice, el infanticidio es un delito que consiste en causar la muerte de un infante, niño o niña, intencionada. Tenemos el ejemplo del rey Herodes, quien ordena matar a todos los niños menores de 2 años en Judea por envidia del nacimiento de Jesucristo. También la Biblia nos menciona a Moloc, un dios cananeo donde le hacían ofrendas de sacrificios de niños. Esto era bastante, lo que era el aborto en sí era bastante conocida por muchos siglos. ¿Ya? En los pueblos, diríamos, en los pueblos primitivos, el patriarcado absoluto, el jefe de la familia, podía vender o incluso matar a sus hijos aún antes de nacer. Y en esas circunstancias, el aborto no tenía un carácter punible. Y se pensaba que el feto pertenecía a la mujer, al cuerpo femenino, entrañas, pero dado que la mujer tenía un estado de minoridad, el padre o el jefe de la familia, el esposo, ejercía absolutos derechos sobre ese fruto de la concepción. Entonces, hay muchos otros casos acerca de esto. Podían matar niños, y lo vamos a ver más adelante, que algunos escritores recomendaban esto. Si había mucha sobrepoblación, no era penado el delito de si los niños nacían deformes o simplemente el hecho de ver a la mujer y ver a los niños era prácticamente casi igual, tenían una misma perspectiva. Aquí la discusión se volvía, o el debate, si se trataba del jefe o del padre de familia. Si el problema era con ellos, o sea, había que defenderlos o habían leyes que podían protegerlos, pero si se trataba de niños y de mujeres, la cosa cambiaba de alguna manera. Entonces, a ver, aquí voy. Esto es un asunto bien importante que no quise dejarlo fuera, porque es una referencia que toman muchas personas para poder defender el aborto. Y incluso ustedes saben que esto hasta nuestros días, esto se sigue viendo, es el juramento incluso para los médicos. Pero quiero que analicemos un poquito más pensando en el aborto al leer esta cita. A ver, hermano Toto, ¿puedes leerlo? Dale. No administraré a nadie un fármaco mortal, aunque me lo pida, ni tomaré la iniciativa de tal sugerencia. Del mismo modo, tampoco daré a una mujer un pesario abortivo.
pasaré mi vida y ejerceré mi arte en forma inocente y pura. Amén. ¿Qué es el contexto inmediato? En un contexto rápido e inmediato, ¿qué te dice esto? Y habla de no hacer daño a las personas, ¿no? Ujú. O sea, claramente el juramento hipocrático viene en base de una persona que tiene conocimiento sobre, en este Ujú. caso, diferentes técnicas de medicina, Ujú. y no va a usar eso en contra de las personas, sino a favor. Exacto. Fíjate que dijiste algo bien interesante, conocimiento, ¿ya? Este juramento, Hipócrates, no estamos hablando de una persona que se inventa algo y lo dice así por así, sino que debe de haber un conocimiento específico claro del por qué se dice cada palabra. Y fíjense que esto es interesante porque practicar la medicina para proteger al paciente de daños e injusticias es lo más relevante que vemos aquí, ¿no? Pero dice, no daré a una mujer un pesario abortivo, o diríamos un remedio abortivo. Y resalta nítidamente la obligación moral de no producir el aborto en la mujer embarazada. Ahora bien, ¿qué es lo que nos está tratando de decir aquí Hipócrates? ¿Qué es lo que ellos pensaban acerca de esto? ¿Cuán relevante era? Veamos a un divulgador científico que me gustó mucho lo que él dijo respecto a este juramento, y les vamos a dar lectura. Que ahora va a leer. Hermana Karina, ¿ya volviste? ¿No? Hermano Kelvin, ok, lee tú. Karina nuevamente no tiene micrófono. Aunque no sé cómo está ahora. Marilyn, pero está. Sí, está mal. Marilyn. Tu hermana Marilyn, es verdad. Puedes leer, hermana Marilyn. ¿A quién lee? Sí, hermana Marilyn. Ah, Marilyn. Aquí está. Sí, sí, sí. José Daniel Edelstein. Muy bien. Dice la prohibición del aborto en el juramento constituye una restricción que no se refiere al aborto en general, sino puntualmente al impedimento de dar un momento, es que el teléfono se pierde la lectura. Que voy a empezar de nuevo. Dice, Está bien. dice que la prohibición del aborto en el juramento constituye una restricción que no se refiere al aborto en general, sino puntualmente al impedimento de dar un pensario abortivo a la mujer. Sabemos que tales pesarios eran una especie de supositorios vaginales de carácter venenoso, pero esta era solo una de las prácticas abortivas de entonces. Había muchas otras más, como la punción manual del útero, la ingestión de opciones declaradamente abortivas, la práctica de ejercicios violentos, entre otros, etc. Y la bendición. Amén. Bien, gracias, hermana Marilyn. Si ustedes ven ahí, fíjense que había, no lo puse allí, pero habían otros métodos para otras prácticas abortivas. Y una de ellas era que la mujer podía saltar para poder provocarse ese aborto. Creo que utilizaban algo para poder hacerlo. Y había muchos más, pero es interesante porque me gustó el pensamiento de este divulgador, porque estos métodos fueron muy conocidos
no solamente por los médicos de ese tiempo, sino también por los curanderos, por las comadronas, que eran las que asistían a los partos. Pero la pregunta que él se hacía era, ¿por qué esto no se especifica así puntualmente en el juramento? Parece ser que esos pesarios eran tan fuertes que mataban también al feto, y no solamente al feto, sino que también mataban a la mujer embarazada. Y si nosotros vemos lo que dice el juramento, es proteger la vida, no importa si eres mujer o hombre, lo que sea, podías proteger. ¿Una mano levantada? Sí, es Ok. interesante porque esas prácticas, o sea, el juramento hipocrático, para comenzar, tiene una connotación, podemos decir, mantenerlo en el ámbito estrictamente profesional, y el Ujú. juramento básico de todo profesional de la salud es conservar la vida de todo paciente. Y en el caso de una mujer embarazada, hay dos vidas que se tienen que conservar, se tiene que luchar. Y si uno está en riesgo, entonces se tiene que decidir. Normalmente siempre se decide por la vida que es progenitora, que es la progenitora, en este caso la mujer, ¿no? Siempre se tomaba esa iniciativa. Pero lo que es interesante es que aquí ellos usaban métodos en ese entonces del aborto que eran opresivos para la mujer. Y estos son cosas que no se dicen cuando se trata de hablar del aborto. Son métodos tortuosos porque darle veneno a una persona no es que simplemente, se murió envenenada, no, la sufre, la agoniza, la padece la enfermedad. Entonces, algo que ellos no consideraban en ese entonces, pero sin embargo el juramento hipocrático lo lleva implícito. Exacto. Sí, muy bien. Gracias, hermana, por el comentario. Muy claro. Era realmente así. Esto, tanto como la ciencia de ese tiempo podía tener muy buenas opiniones, sin embargo, sabemos nosotros por la línea, hemos visto cómo era el sexismo en diferentes etapas de la historia. Y es interesante porque en este pensamiento que da este hombre, a mí me parece bastante que tiene sentido. No solamente era, yo puedo decir claramente, ahí dice que él no podía hacer a una mujer abortar, así que no puede hacerlo así, pero ¿qué era lo que estos supositorios eran? ¿Qué era qué significaba esto para la mujer en sí, o para una vida humana? Hay muchas escuelas de pensamiento, así que lo tenemos aquí. Ya vamos adelantito por la calle, ya vemos ahí el periodo hipocrático, aproximadamente unos 460 a.C. Ok, entonces, hay dos escuelas de pensamiento que me gustaron mucho. Hay más, por supuesto, pero quise resaltar estas dos. Antes de eso, quiero decir que la escuela pitagórica estaba antes todavía, la escuela platónica fue mucho después. Platón fue mucho después que Pitágoras. Pero estas dos escuelas de pensamiento tenían una discusión, aunque tenían diferentes puntos de vista en común, también tenían sus discusiones cuando se trataba de este asunto. Así que, a ver, pasé aquí. Vamos a leer un poquito del pitagorismo y sobre Platón. Bien, pitagorismo. Ahora sí, hermano Kelvin, ahora te toca a ti. Puedes leer. Ya leo. El pitagorismo se caracterizó por dar gran importancia al alma dentro de su doctrina. Sostenía que ella es la parte esencial de la persona y su naturaleza es inmortal. El alma es un ente divino. La asociación con el cuerpo es solo temporal, transitoria. El destino del alma es volver a la divinidad de donde viene. Su existencia terrenal obedece a un proceso de transmigración que tiene como fundamento un fuerte acento ético. Bien, hasta ahí.
Gracias, hermano. Si tú ves allí, si nos damos cuenta, ellos tenían su doctrina y era muy importante para ellos el alma, la vida de la persona. También creían en ese asunto de la transmigración, ¿no? Ese proceso de reencarnación que nosotros hemos leído en algún otro lugar. Pero esto se consideraba una secta, la secta pitagórica, como en los 1600 a.C., estaba conformada no por cualquier tipo de persona, sino por matemáticos, por astrólogos, filósofos, músicos. Y lo que más se destacaba en ellos, su creencia más resaltada, eran los números. Pero los pitagóricos eran muy contrarios a este asunto del aborto. Ellos creían que el feto poseía un alma y que era un ser animado desde el primer momento de la concepción. Y cualquier esfuerzo por acabar con la vida del feto, del embrión, diríamos, o con el nacimiento de incluso cualquier especie animal, ellos la condenaban. O sea, moralmente era condenado por la secta pitagórica. Y en esa misma consideración, vamos a decir que también ellos condenaban la eutanasia, ¿no? Eso de provocar muerte de manera intencional a otra persona para que no sufra. Y ninguna, incluso todas las escuelas que siguieron después del pitagorismo, tenían énfasis en la moral, en esto del hombre, pero la que más resaltaba la escuela filosófica de la antigüedad, que era, tenía más reconocimiento y daba mucho valor ético a la vida de la persona, era el pitagorismo. Ellos tenían en alto esto. Entonces ellos decían, nadie puede quebrar ese ciclo del nacimiento a la muerte sin poder transferir una severa ley cósmica. Y ahí todo eso, ¿no? Estaba prescrito en la ley, en la moral pitagórica, lo que era cuestión de asesinato, suicidio, eso era altamente malo, castigado por ellos, porque ellos le tenían gran valor a la vida de la persona. ¿Hasta aquí alguna pregunta o comentario? Es sorprendente eso, ¿no? Porque todo eso viene asociado al proceso de la transmigración, ¿no? Y un alma debe estar porque va a tener un aprendizaje que le va a ayudar en su otra vida, ¿no? Podríamos decirlo así, no sé, no puede saltar este proceso, ¿no? Que va a vivir en esta nueva vida. Y por eso es penado, ¿no? Porque no se le estaría haciendo daño a esa alma en una vida futura, ¿no? Es como loco. Sí. A mí me llama un poquito la atención de la escuela del pitagorismo porque hace como que más, tiene un énfasis bastante ideológico, ¿no? Porque lo llama como un ente divino. Entonces es como, eso le quita veracidad o el toque, el aspecto científico de su filosofía. Cosa que con Platón se ve contrastada eso grandemente. Aunque tal vez la filosofía de Platón pueda ser chocante, pero nosotros vemos que se mantiene dentro de una línea. Mientras que el pitagorismo va de una línea y salta de una línea literal a una línea ideológica. Sí, exacto. Y fíjese que estas opiniones de Platón y Aristóteles eran, poseen un fondo, como usted lo dijo, mucho más utilitario, mucho más práctico que esos argumentos pitagóricos. Y aunque diríamos que Platón toma en cuenta más el aspecto político, toma en cuenta más el aspecto social, a pesar de ello, incluso obtuvo algunas creencias del pitagorismo, también él creía, ¿no?, en esa transmigración del alma, tiene escritos respecto a ello, y fue un arraigo fuerte que tuvo de esta doctrina realmente. Pero cuando se hablaba de
del aborto y del infanticidio nosotros miramos algo diferente. Así que dice, Platón consideraba que el feto no tenía alma y recomendaba en su obra La República que el aborto a las mujeres embarazadas mayores de 40 años, cuya pareja era mayor de 50 años, también era recomendado que el aborto debería prescribirse en caso de incesto. Platón favorecía además el infanticidio, con el propósito de ¿qué? De producir la mejor clase de los guardianes posible. Y recomendaba deshacerse de las criaturas defectuosas, o en todo caso, ocultarlos en algún lugar secreto o incierto. Entonces, vemos nosotros aquí un contraste. Y todo este era el pensamiento que se estaba viviendo en el mundo de Grecia. Entonces, Platón lo que él decía era que la vida comenzaba en el momento de nacer. Y en general, declaró que el aborto como era un acto totalmente diferente a matar a un ser humano. Eso era en general lo que la escuela platónica decía. Entonces, en Grecia era empleado esto para poder regular el tamaño de la población. Obviamente con el propósito de poder mantener las condiciones sociales, económicas, mejor, en mejor estado, más estables, ¿no? Entonces, esta era la idea que ellos tomaban sobre el aborto. Así que vemos ahí la escuela pitagórica y la escuela platónica. También quería leer algo acerca de Aristóteles, porque me parece interesante lo que este hombre pensaba. Y esto sí fue influenciado, todos estos escritos, ustedes saben, ¿no? Por las personas. Aristóteles, en cuanto a la exposición o crianza de los hijos, dice Aristóteles, debe ordenarse que no se cría a ningún defectuoso. Llevan la misma idea, pero que no se exponga a ninguno por causa de los muchos hijos. En el caso de que la norma de las costumbres prohíba rebasar cierto límite, la procreación en efecto debe limitarse. Pero si algunos tienen hijos, por continuar las relaciones más allá del término establecido, deberá practicarse el aborto antes de que se produzca en el embrión la sensación y la vida, pues la licitud o ilicitud de aquel se definirá por la sensación y la vida. Entonces, lo que dice Aristóteles, prácticamente en un resumen, es que él está de acuerdo y lleva en la misma línea de pensamiento de Platón, ¿no? Justifica el aborto, el infanticidio, y agrega, hay mucha sobrepoblación en el Estado. Así que también Aristóteles decía de que el ser humano a los 40 días de su concepción, el feto se convierte en ser humano a los 40 días de su concepción, pero si este es masculino. Pero si es femenino, él decía que es a los 90 días. Sí, recomendaba siempre el aborto. Entonces tenía ese tipo de pensamiento. 40 días si era masculino, ya se convertía en ser humano, y 90 días se convertía en ser humano si era femenino. Entonces, resumiendo en lo que hemos visto, estos filósofos lo que hacían era ver un problema social y no simplemente miraban o me importa la mujer, su estado, lo que es ella, o me importa el embrión, el feto, el niño. Ellos miraban algo mucho más que eso y no era algo, no aparece que fuese un delito grave, ¿ya? Ok. Y la doctrina filosófica estoica, que también me pareció importante porque esta doctrina terminó, como en el siglo II después de Cristo. Entonces tuvo un recorrido largo. Así que también influyó no solamente en el mundo romano, sino que también después de Cristo, en las personas después de Cristo. Entonces, vamos a leer esta cita, hermana Solange. Perdón, quería hacer un comentario en cuanto a la filosofía de Aristóteles, Platón y Pitágoras. Nosotros sabemos que ellos son griegos, ¿no? Y la cultura griega sobrevalorizaba la belleza.
Sí. pero vemos que el asunto de los niños y la salud no era el punto de su interés, sino el orgullo de su nación. Entonces esto se torna en un asunto de nacionalismo. Para ellos el tema del aborto, porque es en Grecia, los griegos, por ejemplo, si no era lindo o era defectuoso, entonces era una persona indigna de estar en esa nación. Tenía que ser retirada, apartada o eliminada, digamos, ¿no? Entonces es eso lo que se transmite. Y en cierta manera, a nivel intelectual o en pensamientos, cuando nosotros no podemos Sí. discernir esta filosofía, entonces entramos en la misma también, en el mismo dilema mental. Exacto. Entonces, gracias, hermana Solange. Entonces, lo que vemos es cierto, es no solamente las injusticias, tenían sus códigos morales, tenían sus opiniones, sus ideologías, pero siempre vemos aquí el sexismo, vemos el nacionalismo en toda esta cultura. Y dice la doctrina filosófica estoica, nosotros destruimos en forma monstruosa a un recién nacido. Vemos el mismo pensamiento. También ahogaríamos a un defecto físico que inhibe y incapacita alcanzar una vida de mérito estructurada con base con las 4 virtudes cardinales. Ellos pensaban sabiduría, fortaleza, justicia, templanza. Y en nuestros niños, si ellos fueran criaturas débiles y de forma anormal, dice Seneca. Entonces, ese es el pensamiento que nosotros encontramos. Así que luego vemos el estoicismo ya en la línea. Roma. Quise poner algo de Plutarco para poder hacer referencia un poco acerca de ya los romanos, que era lo que ellos pensaban y las ideas que también habían adquirido de todas las otras doctrinas, incluso la doctrina estoica, como la doctrina estoica, por ejemplo, ellos miraban que el fruto del bebé, el fruto de la madre era como el fruto del árbol. Ellos esperaban a que madurara, es decir, o sea, nacer porque sería alguien moral, porque sería alguien reconocido en la sociedad. Para ellos eso era muy importante. Por eso, como dijo hermana Solange, si ya tú eres defectuoso o ya no eres alguien que sea bien para la sociedad. Entonces, pero antes de eso, quiero decir que lo que en sí la doctrina, lo que en sí la cultura griega, estos filósofos tenían era un interés alto en el valor del hombre como persona, como desarrollado en la sociedad, y daban énfasis más a esto que al embrión, ¿sí? Ellos enfatizaban más, o sea, no era un tema, podía ser un tema de discusión, pero no un tema como ahora. Ellos daban más importancia a una persona, sobre todo hombre, si era desarrollado y una persona moral. Entonces, y también el aborto como tal obedecía y sigue obedeciendo a causas más sociales que biológicas, como lo vimos allí, ¿no? Entonces, quería leer esto de Plutarco. Si alguien puede leerlo por mí, por favor. ¿Lo leo? Ok, adelante. Desde los primeros tiempos de Roma, el aborto fue considerado entre las causas de repudio, junto con el adulterio. No se condenaba el aborto por asesinar a ser en gestión, sino por privar a un padre de un hijo que le asegurara la continuidad de su nombre a una familia de herederos y a la patria de futuros ciudadanos. ¿Qué les Plutarco. hace pensar gracias, hermano? ¿Qué era lo que veían ellos importante allí? Me sorprendió, me sorprendió porque pone que, en que se priva a un padre de un hijo, a la sociedad de un
de un ciudadano y a la familia de un heredero y habla todo el tiempo en masculino. Exacto. Fíjense que era tanto que una mujer soltera o una esposa que quería abortar tenía que contar con la aprobación del marido. O sea, podía tomar las drogas abortivas que quisiera, pero esto no dependía de ella, dependía del hombre. Y por eso es que no se condenaba el aborto por asesinar a un ser en gestación, sino por privar a un padre de un hijo que le asegurara la continuidad de su nombre. Como les decía anteriormente, era muy importante esto. Así que no es un tema que es condenable, no es un tema que es actual en su tiempo, ya, aunque había muchas formas de pensamiento. Y me gusta porque es interesante porque lo que dice este hombre, que los motivos eran prácticamente egoístas, ¿sí? No les interesaba nada de la vida de la mujer, del niño, no. A ellos querían su descendencia, a ellos les interesaba incluso encubrir un adulterio, o las mujeres, como dijo hermana Solange, les importaba tanto su belleza que no querían incluso destruir o deformar sus cuerpos. Entonces, esta era la idea, la premisa que se tenía en ese tiempo. Ahora bien, ¿qué sucede después del siglo II después de Cristo? Como les dije anteriormente, la Un doctrina momentito. estoica... Comentario. Sí. Creo que no tenemos que limitar tanto esto. He estado observando que a nosotros nos gusta hacer los conceptos muy simplificados, como todo fuera tan blanco y negro en toda la historia. Los babilónicos así, los griegos así, los romanos así, y solamente creen esto, creen esto, creen esto. Eso realmente no hace justicia a la realidad de esas sociedades. También en ese comentario, si tú dices que eso es solamente un pensamiento egoísta, aquí ni siquiera el texto solamente dice también la patria. O sea, y los griegos también, ¿no es cierto? En ambos casos, ellos tenían, a pesar del futuro de la familia o del bien de la familia, pero veo que más importante en ambos casos es la nación. Tenían su punto de vista sobre la nación, cómo debería ser una nación. Caso de Aristóteles, creo que era una nación tenía que ser equilibrada, no demasiada gente, no muy poca gente, pero para los romanos obviamente era muy importante crecer como nación, ¿no? Eso era una necesidad política, militar, y sí, simplemente que era egoísta, así, de punto de vista de familiar, del nombre. No creo que eso es todo. Eso tal vez más bien la familia o el individuo se somete a un plan más grande de la nación o de la patria. Entonces eso no es tan egoísta en realidad, me parece. Eso más bien no lo justifico, no me parece bien, no es su concepto, pero tal vez eso habría que ver también aquí, si me hago entender. Sí, claro que sí, tiene mucho sentido. Realmente esto es un tema, no lo podemos especificar, es algo muy, muy general, y es claramente la connotación que se ve del interés que ellos tenían por su crecimiento como nación, su desarrollo, ¿ya? Ustedes saben, ¿no? Las guerras y todo eso necesitaban tener bastante masculinidad también en buen estado. Entonces, todo esto para ellos era muy, muy importante, ¿ya? Bien. Y aquí quiero introducir, porque no voy solamente voy a dejar la introducción acá, después del siglo II. ¿Por qué? Porque la doctrina estoica tuvo mucha influencia tanto en el siglo I como en el siglo II, pero ¿qué sucede realmente o qué real se tuvo el asunto del aborto en este tiempo?
200 años después de Cristo, se promulgaron medidas rigurosas contra la mujer, sujeta a esta acción, incluyendo la pena de muerte, castigos corporales y exilio. Pero tras la caída del Imperio Romano y el fin de la Edad Antigua, a finales del siglo V, el cristianismo se convirtió en la religión dominante e impuso una mentalidad medieval basada en la fe. Y eso significa que los clérigos tenían tanto poder como los nobles y los reyes. Así que los líderes de la Iglesia Católica enseguida se encargaron de la educación. Ustedes saben, ¿no? Para esto era muy vital para formar una sociedad que fuese puramente creyente y obviamente alejada de otras religiones o otras creencias paganas. Y si los griegos y los romanos miraban al aborto como algo inmoral, como ya lo dijimos, se debió a que ellos tenían sus propios intereses, descendencia, valor y todo. Y la mujer era castigada por abortar, como lo dije, sin consentimiento del marido. Y este criterio se basaba en que la mujer no tenía ese derecho. Ella no era libre, no tenía esa libertad de arrebatarle al marido su descendencia y decidir por sí misma. Y desde el principio del cristianismo se observó una hostil o muy fuerte hostilidad, diríamos, frente al aborto. ¿Y por qué? ¿A qué se debió esto? ¿A qué se debió de que ya el cristianismo no miró igual como miraban por ejemplo, Roma o como miraba el mundo griego? Y ahí surgía dos discusiones. Ellos ya miraban que esto se trataba de la muerte de un inocente. Así que surgen dos discusiones. Y una era si el aborto era usado para ocultar pecados sexuales, como por ejemplo adulterio o fornicación. Y la otra era si el feto tenía alma desde el momento de la concepción o llega a convertirse en un ser humano en el transcurso de su desarrollo. Así que habían estos dos debates que era cuestión de debate en la cristiandad, diríamos en la Iglesia Católica. ¿Ya? Vamos a pasar al otro. Y esto, según la concepción católica, el alma es la que brinda un ente u organismo a la del ser humano. Es lo que se denomina como una concepción hilomórfica. Y lo puse ahí. El hilomorfismo o hilomorfismo es una teoría filosófica ideada por Aristóteles y seguida por la mayoría de los escolásticos, según la cual se concibe al ser como compuesto por dos principios esenciales. Uno era la materia y el otro la forma. Yo creo que vean esto, porque el principal defensor de esto era Santo Tomás de Aquino. Y él sostenía que el espíritu era una forma sustancial del alma, en tanto que el cuerpo era como ese producto de la unión del alma con la materia. Y esto fue adoptado bastante por muchos años más. Y lo que este hombre, Santo Tomás de Aquino, lo que enseñaba era que él decía, Dios infunde el alma humana solo cuando se encuentra una materia preparada o lista, es decir, un cuerpo con aquel nivel de desarrollo orgánico que le permitiese poder recibir esa alma. Y el resultado de esa concepción, diríamos, ¿no? Se completaría en el desarrollo, se va a convertir en un ser humano, el embrión se convierte en un ser humano en un sentido pleno, solamente cuando éste reciba el alma espiritual. Esa era la idea. Lo cual, decía él, esto directamente viene de Dios. Y ello va a ocurrir solamente cuando el cuerpo esté suficientemente preparado, cuando esté
bien formado, cuando esté bien organizado, entonces va a pasar esto. 40 días para el varón y 90 días para la mujer. Entonces, las ideas que se tenían no eran ideas propias de ellos. Como ya vimos, lo que pensaba Aristóteles, lo que pensaba Platón, eran ideas tomadas de allí. Obviamente ellos le daban otro, agregaban más, otro significado, pero siempre era la misma idea original. Entonces, esto era lo que ellos decían. Había sido tomado de Aristóteles, de Platón. Y es interesante lo que San Agustín también, tanto como Santo Tomás de Aquino y San Agustín sostenía, era que ellos hablaban de dos tipos de hijos. Es decir, uno que vive, diríamos el que viene y está formado, que carece de alma, y otro que es solamente un esperma, nada más. Que ya está formado, que sea uno que ya es hombrecito y otro que simplemente es, y la eliminación de esto no sería un homicidio. Entonces, a pesar de que no era suficiente la información de embriología que estos teólogos medievales tenían, se consideraba como pecado grave. Y fíjense que esto me pareció interesante porque si ellos decían, ok, se forma hasta cierta edad, hasta ciertos días, pues ya viene un alma, Dios le infunde y ya pues es considerado una persona. Pero esto no defendía el hecho de que fuese pecado o que fuese malo para ellos. Es decir, ya sea en el caso del feto no formado o esto no llegaba a ser probablemente homicidio, pero sí un delito en el caso del feto formado con el alma espiritual. Entonces, Mona, ¿sí? disculpa, quizás Sí. sea una pregunta tonta, ¿no? Pero aquí la tenemos, ¿no? ¿Y cómo sabían Sí. ellos en esa época, cuando era niña y cuando era varón, para determinar el tema de los 40 días o de los 90? Mira qué interesante, muy interesante tu pregunta, realmente, y me la hago, porque si bien es cierto, seguían esa misma idea de Platón, de Aristóteles, y otorgaban eso como un hecho, como alguien lo mencionó, ¿no? Una ideología. No sé cuánta base científica tenía esto realmente, pero lo que sí puedo decir es que era muy infundida en esa sociedad. ¿Alguien iba a decir algo? Sí, a mí me Sí. gustaría aportar un poco. ¿Ya? ¿Cómo hablar con la señorita? Creo que ellos sabían eso del hombre y la mujer por mitos, como la forma de la pancita y cosas así de la mujer. Pero es solamente como algunos historiadores creen que fue así, que ellos determinaban que era hombre y que era mujer. Sí, de hecho se sigue viendo, ¿no? En muchos casos de pueblos. Va a ser niña, va a ser niño por tu forma de la panza y si te pega muchas patadas. Y bueno, ya ustedes saben, ¿no? Diferentes tipos de ideas. Pero quiero quedar hasta aquí. Yo sé que esto sigue mucho más. Pero este era lo que se difundía en la época medieval. Así que hay una etapa, hay un tiempo donde esto se vuelve realmente un grave problema. Últimamente nosotros escuchamos acerca del homenaje, ¿no? Del protestantismo, el homenaje al catolicismo y todo esto. Entonces esto tiene mucho que ver. ¿Por qué? ¿Por qué el cristianismo tiene la postura que tiene? Porque ellos piensan de que el embrión en sí, hasta cierta edad, hasta ciertos días, es una persona, es un alma,
el catolicismo, diríamos, ¿no? Porque hay declaraciones fuertes del Papa, diríamos, para más poner una referencia más actual, diciendo estas cosas como estas cosas. ¿Qué les hizo pensar esto? ¿De dónde tomaron ellos esto? ¿Por qué creen de esta forma? ¿Y cómo contrasta la ciencia con ellos? Entonces, hasta aquí llega mi presentación. Y todas esas preguntas, pues, si tengo la oportunidad, podré decirlas en la próxima, o si no, pues, no sé quién más puede seguir con este tema interesante. Puede ser para nuestro propio estudio también. ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario hasta aquí? ¿No? Ok. Me están diciendo adiós por ahí. Ok, vamos a orar. Hola, Era. Vamos a orar entonces. Sí, les invito a que por favor me acompañen en una oración. Sí, oremos. Padre bueno que estás en los cielos, muchísimas gracias, Señor. Bendito sea tu nombre por siempre. Gracias, querido Dios, por todo la historia y por todo el conocimiento que tú nos muestras a través de las líneas. Cómo nosotros podemos observar las diferentes formas de creencias en las épocas antiguas. Y cómo esto, por consecuencia, cómo esto pudo traer consecuencias hasta hoy. Y realmente es interesante, Señor, porque si nosotros vemos con nuestra metodología que tú nos diste a conocer, podemos identificar claramente cómo o cuál debe de ser nuestra posición, sobre todo en estos temas como el aborto. Sé que es mucho conocimiento y hay mucho más estudio acerca de esto. Y te ruego, Señor, que nos ayudes a todos, tanto los que estamos aquí ahora en esta clase como todos nuestros hermanos y hermanas. Ayúdanos, Señor, a poder comprender claramente todo este asunto y poder prepararnos en este tema y en muchos más cuando lleguemos a hacer nuestra obra. Querido Dios, muchísimas gracias. Te ruego que nos bendigas. Gracias, Señor, por este sábado. Gracias por esta hora, por este tiempo. Quédate con nosotros, quédate en nuestras mentes, en nuestros corazones. Por favor, Señor, no queremos estar solos. Así que danos fuerza, porque la necesitamos, querido Padre. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén.